visión dicotómica, o sea, que dice que estamos compuestos de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Entonces estaríamos hablando de cuerpo y alma o de cuerpo y mente. Y hay una visión tricotómica que es la que nos dice que estamos compuestos de tres partes. Inicialmente de una parte material e inmaterial, pero esa parte inmaterial está compuesta por alma y espíritu. Y vamos a comprender por qué nosotros realmente estamos de acuerdo con esta última visión tricotómica. La palabra de Dios nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros partimos de una visión tricotómica. Algunos ministerios cristianos que trabajan con materiales similares no se definen ni establecen una posición clara en este sentido. En este sentido, nosotros, desde la perspectiva de vida intercambiada y fundamentalmente sobre la perspectiva bíblica, estamos de acuerdo con que nuestra posición es tricotómica, o sea, que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Otra porción bíblica que nos habla claramente de esto es Hebreos 4:12, que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí nos habla claramente, nos define por una parte del alma y nos habla por otra parte del espíritu. Y nos habla de que aún la misma palabra de Dios se constituye como en una espada cortante de dos filos que hace la partición entre el alma y el espíritu. Ya definiendo una posición, tenemos que entender y recordar lo que hablábamos en nuestra sesión pasada, que nosotros somos seres espiritualmente espirituales. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, desde un lenguaje bíblico podemos afirmar que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Qué sucede con nosotros antes de la caída? Entonces, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es un espíritu inocente mediante el cual nos relacionamos con Dios. El alma, como fuente de nuestra personalidad, nos permite relacionarnos con los demás y también internamente. Miremos que en este diagrama lo que se está mostrando es que las relaciones al interior del hombre entre su espíritu, alma y cuerpo eran acordes, no había conflictos. Pero me gustaría que alguno de ustedes recordase lo que dice Génesis 2:17, cuando en Génesis 2:17 se nos habla, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios nos dio una norma con claridad. Y de toda esa preciosa obra que él había hecho, nos dice que solamente del fruto de un árbol no podrían comer, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Pero ¿qué pasó? Lo que nos dice Génesis 3:6 es que Adán y Eva comieron de él.
Sabemos que cierta clase de muerte ocurrió ese día. Obviamente no fue la muerte física. Sus almas continuaron funcionando psicológicamente, pero debido al pecado, la muerte física ocurriría eventualmente. ¿Qué muerte entonces ocurrió en ese día? Fue una clase de muerte diferente. Solo pudo haber sido una muerte espiritual y el resto de la Biblia trata de las consecuencias de aquel hecho. Miremos entonces, si volvemos a nuestro diagrama, nos muestra que el cuerpo se relacionaba con el medio ambiente. Antes de la caída se nos habla de interacciones y relaciones hacia afuera también acordes en armonía. Como ya lo habíamos anotado, el hombre como una triunidad expuesta en Primera Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, compuesto por un espíritu, un alma y un cuerpo, que en nuestra dimensión espiritual nos permite relacionarnos con Dios, en nuestra dimensión psicológica relacionarnos con los demás y en nuestra dimensión fisiológica relacionarnos con el medio ambiente. Entendemos también que cada una de estas partes o dimensiones la podríamos dividir en tres. En el espíritu estaríamos hablando de intuición, conciencia y comunión, y en el alma dividida en mente, emociones y voluntad. El alma y el espíritu interrelacionadas entre sí. Y vamos a aprender algo sobre la vida cristiana básica. Como ya les adelantaba, quizás algunos que evangelizan con mucha frecuencia encontrarán en esta porción partes de la palabra de Dios que les son muy utilizadas constantemente. Vamos a hablar entonces en el espíritu de la primera parte, o al primer paso que tenemos que dar en este camino de la vida espiritual, y es la salvación. Nos dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de que nosotros confiemos en el Señor Jesucristo mediante una rendición personal, el Espíritu Santo debe convencernos de que nacemos pecadores. Ahora, puesto que nacemos con una naturaleza pecaminosa o viejo hombre, como también lo afirma Romanos 6:6 y Efesios 4:22, ¿qué hacemos naturalmente? Cometemos pecado. Pero la palabra de Dios no se queda allí y nos va dando un camino, va llevándonos de la problemática a una respuesta. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nace una pregunta: ¿cuál es entonces el castigo por ese pecado? Y la respuesta nos la da el mismo libro de Romanos. Nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la cuestión es que la pena de muerte debe pagarse. Pero la gran noticia, la buena noticia que nos trae el Evangelio es que ha sido pagada. Seguimos con el libro de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, cuando estamos dispuestos a admitir que
hay impiedad en nuestras vidas y a creer en el Señor Jesucristo, entonces seremos justificados y considerados justos a los ojos de Dios. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El método, muy sencillo. Solo creemos lo que la Biblia dice de nosotros. Que antes de Cristo, antes de que Cristo sea parte de nuestras vidas, somos pecadores impíos. Pero también debemos creer lo que la Biblia dice del Señor Jesús, que era y es Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó dentro de los muertos. Esto está claramente establecido en las Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice también el libro de Romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hablando de este proceso o de este paso de salvación, qué interesante que si miramos estos dos versículos que están en pantalla en este momento, el primero termina diciendo será salvo y el segundo para salvación. Y ahora unámoslo al siguiente versículo, también en Romanos 10, pero el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Creo que de una manera muy sencilla estas porciones nos hablan sobre la realidad de la salvación. Y sabemos que es un paso que podemos dar mediante una sencilla oración. Ahora, según la infalible palabra de Dios, Él nos salva cuando creemos y la invocamos. Después de haber solucionado el asunto de la salvación en nuestras vidas, debemos aprender a regocijarnos en la certeza de que Dios ha hecho lo que dijo que haría. Entonces, aquí tenemos un segundo paso o el motivo de nuestro gozo, de comprender cómo Dios ha hecho y seguirá haciendo lo que Él se ha comprometido a realizar. Entonces, ¿sobre qué porciones bíblicas basamos esta certeza? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Debemos entender en este momento que el sentido de las Escrituras es también para que nosotros sepamos que la vida eterna no son simplemente palabras, es algo lejano, sino que es algo que ya es parte de nuestra vida, que es una realidad de nuestra vida, que es una verdad para que nosotros la disfrutemos. Por tanto, ¿qué se debe dar en nuestras vidas? Una seguridad. Nuestra relación con Dios es inquebrantable y eterna. Estamos seguros en dicha relación y no podemos tener certeza si no estamos seguros y confiados de que esta relación es duradera. En Colosenses 3:3, Pablo nos escribe: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si no somos conscientes de esto, nuestra certeza no puede ser sólida porque tendremos miedo de perder nuestra salvación. Y si tenemos miedo de perderla, lucharemos por hacer algo para mantenerla. Por ejemplo, buenas obras. El resultado,
Dejaremos de vivir confiando en la gracia de Dios y empezaremos a vivir otra vez confiando en nuestra obediencia a la ley para salvarnos. Pablo también nos escribe en Gálatas 5:4 que esto es como caer de la gracia. Y tristemente es la realidad de muchos cristianos que viven de esta manera, que son salvos por gracia, pero en la práctica todavía están atados a la ley. A menos que una persona experimente esta seguridad bien amarrada, bien interiorizada en su propia vida, es improbable que madure en su relación con Jesucristo. Desde luego, la certeza y la seguridad realmente van de la mano. Y uno no puede experimentar una en un alto grado sin la otra. Pero además tendríamos que dar otro paso en este camino de la vida espiritual. Y es el concerniente a la aceptación. Algunos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y Señor personal, pero ¿qué pasa? Después se pasan el resto de sus vidas intentando que Él los acepte. Y aquí estamos ya cruzando un poco las realidades. ¿A qué me refiero? Que en este momento no solamente estaríamos hablando de realidades que afectan nuestro espíritu, sino también nuestra alma, fundamentalmente en la parte de los sentimientos. No podemos creer que esta porción de la Biblia que dice que nos hizo aceptos en el amado, que Dios nos hizo aceptos en el amado, no es una verdad para mi vida. El que Cristo nos acepte no depende de nuestras buenas obras, o de cuánto leemos la Biblia, o cuánto vayamos a la iglesia, o cuánto nos unamos a las reuniones de la iglesia por Zoom o por cualquier otra plataforma, o de ningún otro esfuerzo que nosotros podamos hacer. Nuestra aceptación se fundamenta únicamente en la obra acabada en el Calvario y no en nuestro trabajo para Él. La salvación es por gracia, del principio al fin. La aceptación es también por gracia. Dios acepta a su Hijo y puesto que estamos en su Hijo, somos aceptos en el amado. También nos acepta a nosotros. Hoy en día muchos tienen dificultad para creer que sus padres, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio los acepten. De hecho, muchas personas sienten que en realidad nadie les acepta. Y como resultado sienten que Dios se relaciona con ellos de la misma manera. Si no son aptos para que otros les acepten, ¿por qué debería Dios aceptarles? Por supuesto, esto no es verdad. Pero si sienten de esta manera, dicha percepción gobernará su comportamiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que llegar al punto donde mediante la iluminación del Espíritu Santo nos demos cuenta de que somos aceptos. Y lo somos no por algo que hayamos hecho, sino por las grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. Cuando fuimos salvos, al confiar en Cristo como nuestro Salvador y Señor personal, fuimos puestos en Cristo. Al haber sido puestos en Cristo, somos aceptos por Dios. En Cristo. En esto, como en la experiencia inicial de la salvación, tenemos que tomarle a Dios la palabra y creer lo que Él dice. Creer que lo que Dios dice es verdad, no solamente para los demás, sino también para mi vida, independientemente de que lo sintamos o no.
Bueno, seguimos adelante en este proceso. Y viene el proceso de la entrega total. Es un proceso que, digamos, lo definimos también como consagración, dedicación, rendición, sometimiento, para hablar de este paso vital en la vida cristiana. Es cierto que ya hemos pasado por la salvación, la certeza, la seguridad y la aceptación, pero sin este punto vital realmente nuestra vida cristiana será una verdadera montaña rusa. Muchos momentos de arriba, muchos momentos de abajo y muchos momentos en los cuales no sabemos realmente ni para dónde vamos. Entonces es necesario que definamos un poquito este término a la luz de las escrituras como lo hemos venido haciendo con los demás términos. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miremos que el compromiso o entrega total, como lo queramos llamar, de acuerdo con este versículo, es algo primero que podemos hacer. De él se nos habla cuando, a la luz de este servicio racional, de este culto racional, si nosotros nos disponemos realmente, nos daremos cuenta que es un acto de la voluntad por el cual le decimos a nuestro Padre que queremos que se haga su voluntad en nuestras vidas, más que ninguna otra cosa en el mundo. Cueste lo que cueste, signifique lo que signifique. Puede que no sepamos el propósito específico de Dios para con cada uno de nosotros, el propósito específico de Dios para nuestra vida. Pero después de habérsela entregado, Él comienza a llevarlo a cabo. Miremos la expresión del salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero vamos a colocar en contraste, porque hablamos también de después de la caída de Adán, después del pecado. Y entonces estamos hablando de la vida cristiana carnal. Si nosotros miramos el centro del círculo, encontramos una Y. Esa Y significa, esa Y en el centro del círculo es cuando nuestro yo está gobernando, cuando nuestro yo está en el control. En este material, el yo no se está utilizando como sinónimo de personalidad. Quiero hacer esta claridad porque es muy importante. Porque si alguien ha estudiado psicología, podrá estar diciendo, no, pero es que ahí lo que usted nos está mostrando es que yo debo quedarme sin personalidad. No, no, no. Aquí el yo es cuando nosotros manejamos nuestra vida conforme a nuestros recursos, conforme a nuestros criterios.
no estamos hablando aquí del yo como un sinónimo del alma, de la mente, de las emociones y de la voluntad. No, seguimos considerando que desde esa perspectiva psicológica, el yo es aquello que nos constituye como individuos únicos, como nos lo recordaron hace unos minutos. El alma en y por sí misma es neutral. Ahora, lo que quiera que se coloque en el centro, sea el yo o la C de Cristo, se convierte en la fuerza motora que alimenta nuestra alma. Por tanto, es lo que ocupa el centro de nuestras vidas, lo que ha de determinar nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestros valores primordiales. El yo en el centro de la vida significa que nosotros estamos en el control o por lo menos intentamos estarlo. Desde luego, nadie es capaz por sí mismo de controlar su propia vida. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 23? Nos dice, no es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Estamos diseñados de forma tal que si consentimos con nuestra voluntad, Dios puede controlar nuestro espíritu. Nuestro espíritu, a su vez, controlar nuestra alma. Y nuestra alma, a su vez, controlar nuestro cuerpo. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de vida cristiana carnal, entonces en nuestra alma experimentamos rechazo. Vienen conflictos, inferioridad, inseguridad, inadecuación, culpa, ya sea imaginaria o real. Cuando hablamos de culpa real, es la culpa que produce nuestro pecado. Preocupaciones, dudas, miedos. Y si esos conflictos los unimos a problemas de familia, trabajo, dinero, etcétera, viene una instancia de frustración y aún reacciones como las reacciones de hostilidad. ¿Hacia quiénes? Fundamentalmente hacia las personas más cercanas a nosotros, en la familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, emociones negativas que vamos a tener, depresión, ansiedad. En nuestra mente vamos a experimentar fantasías, psicosis, paranoia, obsesiones, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro cuerpo vamos a experimentar dolencias de carácter psicosomático. Bien lo sabemos, dolores de cabeza, migraña, gastritis, úlceras, asmas, colon espástico, palpitaciones, enfermedades respiratorias, fatiga, insomnio, hipertensión, etc. ¿Cómo describe la vida cristiana carnal el libro de Gálatas? En el capítulo 5, versículos 19 al 21, nos habla de adulterio, fornicación, idolatría, brujería, odios, conflictos, cólera, envidia, etc. En esencia, miren, y lo vamos a contrastar con el siguiente estado, es haciendo para hacer. ¿Cuál es la importancia en este estado? Hacer. Porque es la manera como consideramos, como podemos llegar a hacer. Y utilizamos entonces el término
viviendo bajo la ley. Vamos a hacer un pare aquí y vamos a ir al diagrama de las líneas, porque vamos a experimentar algo. Tenemos que entender cómo viene a Cristo a ser el centro de nuestra vida. ¿Cómo viene la solución para estos aspectos que estamos tocando? ¿Qué verdad de la palabra de Dios nos explica esto? Y por eso es que ahora veremos los diagramas de la línea para volver al último diagrama de la rueda. Vamos a avanzar entonces. Estamos viendo bien ahora la primera diapositiva del diagrama, de los diagramas de las líneas. La imagen del seminario, la portada. Ajá. Entonces, aquí comenzamos la parte de, de diagramas de las líneas. Y comenzamos con una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Y entonces nos dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Podemos observar en el gráfico una línea y que tiene en este extremo una flecha hacia la derecha que nos señala hacia el infinito, y lo mismo también en esta parte. Es decir, sobre esta línea, por eso es que estos diagramas se llaman de la línea, porque su centro o su base es la línea de la vida eterna, sin principio y sin fin. Porque hablamos de Efesios 1:4, porque en este pasaje, en este versículo, se nos está hablando en él antes de ¿qué? Antes de la fundación del mismo. Existía una vida. Y vamos a ir adentrándonos de qué vida estamos hablando. Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿En quién es que estamos encontrando esta vida? ¿O con quién estamos describiendo esta realidad de vida? Y tenemos que reconocer que esta vida es la misma vida de Cristo. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Asimismo, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En uno y otro versículo nos damos cuenta que la vida de Jesús es la misma ayer y hoy y por los siglos, que es una vida sin principio y sin fin. Pero la pregunta ahora, que como ustedes se darán cuenta en la pantalla aparece entre paréntesis vida cristiana, es, ¿entonces yo puedo vivir ese tipo de vida? Y lo que me está mostrando esta diapositiva en su parte superior es reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos lo recordaron al principio. Fruto de la genética que nos venía desde Adán,
nosotros nacimos espiritualmente muertos. Necesitábamos de una reconciliación con Dios. Y esa reconciliación la tenemos a consecuencia de la muerte de su Hijo Jesucristo. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mismo Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y este versículo creo que es un versículo muy profundo que a veces no descubrimos qué maravillosa realidad implica para nuestras vidas. Cuando estamos hablando aquí que te conozcan a ti, estamos hablando del conocimiento que tiene un esposo con una esposa, un conocimiento íntimo y que debe ser cada vez de mayor intimidad, de mayor profundidad. No es el conocimiento fruto de la academia, no es el conocimiento fruto de estar en una escuela, no, es el conocimiento fruto de una relación que día a día toma tiempo, que día a día da la importancia. ¿Hasta qué punto? No sé si ustedes recordarán en el libro de Cantares de algunas porciones que nos dice, por ejemplo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es muy interesante que el capítulo 2 nos trae esa porción, pero luego cuando nosotros miramos el capítulo 6, si estoy bien en el versículo 18 y el capítulo 7, el versículo 10 nos dice, yo soy de mi amado. Es una expresión que habla de una voluntad que se ha decidido conocer a su amado, ser de su amado. Bueno, perdón que en esta noche, en este seminario, yo le haga esa pregunta. ¿Hasta qué punto su voluntad está dispuesta a expresar desde el fondo de su ser, yo soy de mi amado? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a conocer a ese Dios? Al único Dios, al Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pero esto implica tiempo, implica relación. Bueno. Miremos un poco más de las porciones que están en este diagrama. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo. Y aquí vamos a comenzar a encontrar manifestaciones del amor de Dios a través de Cristo Jesús y sus consecuencias, sus beneficios para nuestras vidas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero recalcar esta parte de este versículo. Muertos a los pecados, vivos a la justicia. Y sanados por su herida. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Se limpia y se sana mejor.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren cuán grande fue el amor de Dios. Dios no esperó a que nosotros diésemos el paso, a que ya estuviésemos en el proceso de santificación. No, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y esta gran verdad, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero el versículo pasado nos hablaba de un Cristo que fue hasta la cruz. Y allí hubo ese derramamiento de sangre para que cada uno de nosotros experimentase la remisión de nuestros pecados. Por tanto, la redención, que solo se podía obrar mediante esa preciosa sangre. Colosenses 1:15 al 17 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Les invitaría a que con tiempo ustedes miraran la porción anterior en la Nueva Traducción Viviente. Seguimos con esta porción de la palabra. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí quiero detenerme un momentico, para que usted comience a pensar que todo esto que estamos hablando de Jesucristo es realidad para su vida. Solamente hasta cuando usted experimente cómo estas porciones bíblicas no simplemente hablan de Jesucristo, sino que hablan del Cristo con el cual usted es uno. Leímos ya: un espíritu es con Él, un espíritu somos con Él, somos uno con Él. Esa fue la oración que Jesús hizo por los creyentes que habrían de venir, por los creyentes que vendrían después de los discípulos, para que fuésemos uno con Él. Pero en la medida que no vamos llevando a nuestra mente a pensar, eliminando mentiras y comenzando a darle fuerza a estas verdades, realmente no vamos a experimentar el verdadero significado de la vida eterna o de la vida abundante. Miremos lo que nos dice en la parte inferior de esta diapositiva. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, ahora vamos a hablar de la vida en Adán. Veníamos hablando de que debido a esa genética espiritual, nosotros tenemos
una genética espiritual, una naturaleza pecaminosa, hasta el momento que Cristo viene a nuestras vidas. E igual que la historia, nosotros podemos hablar un antes de Cristo y un después de Cristo. Vemos la línea de la cual hemos hablado hasta el momento, la línea de la vida eterna. Pero ahora encontramos una línea oblicua que parte de arriba, parte de Adán, se origina en Adán, pero va en caída. Como línea oblicua está en caída. Eso es lo que sucede si nosotros damos continuidad a esa genética espiritual que proviene a la naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, vida del yo, como lo queramos hablar. Pero sucede que en un momento dado, en esta vida, en esta línea de la vida eterna, Dios tomó la condición de hombre, nació como un bebé a través del vientre de una mujer, tomó la condición de siervo y no siendo suficiente, se dispuso a ir hasta la cruz por nuestros pecados. Entonces, miremos cómo comienza a ser el cruce de la vida de Adán con la vida eterna, para que seamos también más conscientes de que en nuestra vida no puede haber dos naturalezas. O se decide permanecer en la vida de Adán con la genética espiritual de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, o damos un salto a la línea de la vida eterna con Cristo, no solamente en la línea de la vida eterna, sino en la línea de nuestras vidas, en la línea que representa nuestras propias vidas. Nacimiento físico con muerte espiritual. Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. ¡Qué interesante! Ya habíamos leído que Dios, cuando hizo a Adán, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y ahora nos está hablando de un ser engendrado por Adán, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y vienen las líneas de nuestras líneas de ascendencia, y esa genética se va pasando. Y Romanos 5:12 nos expresa: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí ya comenzamos a encontrar una claridad conforme a la jurisprudencia espiritual de la cual hablábamos en la sesión pasada. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para quienes no toman esa dádiva de Dios, para quienes rechazan esa dádiva de amor, viene
una muerte y una muerte eterna. Es lo que vemos aquí en esta parte inferior de este diagrama. Separación de Dios, pero no simplemente separación temporal. No, ya es una separación que se va a dar después de la muerte física. Una muerte, una segunda muerte o una muerte eterna. Ahora, Romanos 5:19 en su primera parte nos dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La segunda parte nos dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué efectúa el rompimiento? ¿Qué nos, o mejor, qué nos permite pasar de esta línea de Adán a la línea de la vida eterna? Y es el nacimiento espiritual. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, en el capítulo 3, versículo 3, cuando habla con Nicodemo, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí nos damos cuenta del salto. Si ustedes se dieron cuenta, aquí hubo una flechita que de esa genética espiritual que venía de Adán nos permitió saltar a la línea de la vida eterna, ese nuevo nacimiento como una realidad de nuestras vidas. Romanos 10:13 a su vez nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Juan 5, versículo 1 en su primera parte nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero recordemos aquí esta palabra basada en el verbo creer. Es un creer que implica que lo que yo pienso transforma mi vida, me lleva a vivir de una manera diferente. No sé quiénes de ustedes vieron la reflexión diaria de la página de Senfol el día de hoy y nos hablaba precisamente de eso, del conocimiento que nos lleva a transformación. Necesitamos realmente creer de tal manera en Jesús que nuestra vida es transformada. Que esas creencias en Jesús se manifiestan a través de mi vida. No simplemente son una teoría, algo bonito, algo que simplemente vemos a Jesús como un modelo, pero de pronto un modelo lejano, sino como algo real y tangible aún para quienes están cerca de nosotros. Romanos 6, versículos 3 al 6 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito esta última frase. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este, que digamos es el versículo central de esta parte del seminario. Cuando hablamos de vida intercambiada, fundamentalmente estamos hablando a la luz de este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volvemos a 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos en este diagrama diversas instancias. Vemos a un Cristo que, como lo decíamos antes, a la luz de Filipenses capítulo 2, se dispuso a tomar la condición de hombre y siendo hombre, tomó la condición de siervo y siendo siervo se dispuso a morir por nuestros pecados allí en la cruz. Murió. Y aquí, en este diagrama, tenemos una flecha que baja. Fue sepultado, pero resulta que también resucitó y ascendió a los cielos y está sentado allí en lugares celestiales. Pero bien les decía, por favor consideren estas verdades, porque entender que estas verdades no son solamente verdades para Cristo, sino también verdades para mi propia vida, que eso también es real para mi vida, me llevan a realmente establecer de una forma clara parámetros para mi identificación con Cristo. Efesios 2:1-7, que yo creo que hablando con líderes, ustedes la conocen muy bien en la agenda Vida Nueva, hace parte de la primera lección. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Aquí está la radiografía.
un antes de Cristo, nuestro encuentro con Cristo y los beneficios o bendiciones de estar en Cristo. Colosenses 3, 1, 4. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos queda entonces un precioso desafío. El principio de esta porción nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y nos establece el desafío, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro mirar, nuestro punto focal, nuestro punto de atención, las cosas de arriba, no las de la tierra. Que ojalá realmente esto sea una experiencia de vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vamos a volver a este diagrama, al diagrama de la rueda, para que miremos entonces qué significa en nuestras vidas cuando Cristo está en el centro y cuando nuestro yo está crucificado. Aquí en el Espíritu vimos los pasos o procesos que hemos vivido: salvación, certeza, seguridad, aceptación, entrega total. Y en el alma, ¿qué tenemos? En vez de tener los conflictos, podemos hablar de su mente, de sus fuerzas, de sus recursos, de su paz y de su gozo inefable. Cuando hablamos de su mente, podemos verlo a la luz de 1 Corintios 2:19 o Filipenses 2:5. De tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos de sus fuerzas, mire, aquí es donde debemos entender cuál es el verdadero significado de aquel versículo que repetimos muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no se tratan de mis fuerzas, sino se tratan las fuerzas del Señor. ¿Para hacer qué? Para hacer la voluntad de Dios en mi vida, para cumplir el propósito de Dios en mi vida, para hacer real el plan de Dios para mí. Igualmente, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recordemos, no se nos está hablando de necedades, sino necesidades. Todas. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte psicológica, afectiva, social.
Entonces, es necesario que tenemos en cuenta que son bendiciones que abarcan todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Filipenses 4:7. Después de que se nos ha hecho una invitación y también un desafío, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras necesidades, todos aquellos motivos que te ponen ansioso, hacerlos conocer a Dios en oración, con acción de gracias, hay una espectacular consecuencia, que es lo que nos expresa Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo paz, sino gozo inefable, un gozo incomparable, un gozo que solamente proviene de la comunión con Cristo Jesús. Juan 15:11, después de que nos ha hablado de permanecer en Cristo, dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y cuando pasa esto en el alma, miremos la consecuencia en el cuerpo. En vez de enfermedades de carácter psicosomático, salud o ayuda para nuestro bienestar. Es lo que nos expresa el Salmo 42 en el versículo 11. Y entonces, como una experiencia de vida, habrá ese precioso fruto. No son frutos, es un solo fruto con varios componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En resumen, siendo para hacer, viviendo por gracia. El énfasis es en ser lo que Dios nos hizo desde su diseño original, viviendo como Él quiere que vivamos, viviendo esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Estaba un poquito inquieto por el factor tiempo, pero creo que hemos llegado a un buen término. No sé si haya preguntas, si haya algún punto a tocar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechemos. Bueno, mientras se deciden, ahí al chat les envié el material de esta lección para que lo miren y lo puedan descargar. Ahí está en PDF para que tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este tema? Y si fui claro, de pronto por la cuestión de la cantidad de versículos, de pronto no hubo claridad, valdría la pena que... Todo claro. Porque no lo entendieron, pues si no hay aportes es porque no entienden. Comenzamos de nuevo. Sí, va a tocar volver a repetirlo. No, todo muy claro. Muchas gracias, César. Muy claro y conciso. Bueno, gracias. Creo que
en son de aprovechar el tiempo, podíamos entonces desarrollar otra partecita, ¿les parece bien? Tenemos todavía media hora, ¿cierto, John? Sí, señor. Claro, sí. Sí, media hora. Muy bien. Entonces voy a compartir con ustedes, ya viendo los diagramas del círculo, la rueda, los diagramas de la línea, vamos a compartir entonces lo que es el ideal de Dios. Creo que la base ya se ha establecida, entonces vamos a compartir sobre este tema. Ay, ¿qué pasó? Muy bien. Lo ideal de Dios. Entonces, en esta parte estamos viendo básicamente tres símbolos. La salvación, que ya de esta noche hablamos, ¿cierto? La entrega total y la identificación. Esta primera diapositiva nos muestra de lo que sería el ideal. Es el Espíritu Santo produce en nuestras vidas convicción de pecado. Hay un proceso de salvación. Y cuando hablamos de salvación, entonces estamos hablando de arrepentimiento y fe, de una entrega total y de identificación con la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y aún, por qué no decirlo así, también de estar sentado con lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego se da un proceso de ¿qué? Un proceso de madurez o de crecer en la gracia. No conforme al nombre de aquella famosa congregación, no. Crecer en la gracia del Señor. Esto es lo ideal. Pero nosotros bien sabemos que eso no es cierto. Que salvación, entrega total e identificación no se dan en el mismo punto. Vuelvo a plantearlo. Ese sería el ideal, lo ideal de Dios. Y aquí vamos a mirar la realidad de algunos. Produce el Espíritu Santo la convicción de pecado. Se da la salvación, entendiendo que, como lo decíamos antes, la salvación es un proceso inicial. Y luego viene un proceso de crecimiento con arriba y abajo, espirituales. Pero en esta gráfica seguimos viendo la salvación, la entrega total y la identificación en un mismo momento, en el momento que se recibe a Cristo como Salvador y como Señor. Y aquí estamos viendo un título que de pronto en algunos puede en este momento establecer un interrogante. Servicio, el sustituto. ¿Y a qué me refiero? Nuevamente estamos mirando que aquí se presenta convicción de pecado, que en este punto estamos hablando de salvación y de entrega total, de una decisión por ser hacedores de la voluntad de Dios. Pero la identificación se está dando aquí. Entonces miremos que ya lo que antes era un solo bloque en esta parte, arrepentimiento y fe, propios del proceso de salvación y entrega total, se dan en este punto. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se nos está mostrando en esta parte? El servicio como sustituto. Y perdón, con mucho respeto lo hago,
porque sé que estoy hablando con líderes que tienen discípulos. Muchas veces el servicio se hace en nuestras propias fuerzas y se convierte en sustituto de una verdadera identificación con Cristo. Es lo que estábamos hablando hace un momento, cuando el yo vuelve al centro, al trono de nuestras vidas. Y entonces colocamos primero el hacer que el ser. Consideramos, y es lo que está en nuestra mente, el gran engaño, que necesitamos hacer para ser. Debemos ser claros con nosotros mismos. Debemos una y otra vez entender qué pasó en la muerte, qué pasó en la sepultura, qué pasó en la resurrección, en la ascensión de Jesús y aún en la realidad de que Él está sentado en lugares celestiales. De que eso no es fuera de mi vida, no, es una realidad que atañe y transforma mi ser interior. Lógicamente, el proceso de crecimiento es un proceso con altos y bajos. A todos nos sucede, eso no es de solo algunos. Pero la cuestión es cuánto tiempo vamos a dejar para que esto suceda, para que la identificación en nuestras vidas se dé. Y aquí sí están separados. Mire que aquí tenemos convicción de pecado. El Espíritu Santo produce esa convicción en nuestras vidas. Entendemos esa genética espiritual que ha venido en nuestras vidas, fruto de que teníamos, de lo que venimos de Adán, que nacimos espiritualmente muertos y entonces declaramos, experimentamos que necesitamos de la salvación, de ese proceso de arrepentimiento y de fe. Se da en un momento dado. Viene entonces la etapa de servicio para creer que somos merecedores de lo que Dios tiene para nosotros, lo cual sabemos que no es verdad. Y además que hacemos un servicio en nuestras propias fuerzas. No es Cristo en y a través de nosotros, sino somos nosotros con nuestra propia forma de pensar que lo hacemos. Llega entonces el punto donde somos conscientes que es necesario una entrega social, una entrega total, perdón, un compromiso, una rendición, una dedicación total de nuestras vidas a Cristo. Pero es luego que viene el proceso de identificación. Y se sigue dando un proceso de crecimiento. César, hay una pregunta de Marlon. Sí, por favor. En el chat dice, por favor, ¿puedes aclarar un poquito servicio como sustituto de? Con mucho gusto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no hubo un reseteo de nuestras mentes. No hubo una reprogramación total de nuestras mentes. ¿Qué es lo que la cosmovisión nos dice, fruto de nuestra cultura y de nuestra sociedad? Que lo que tengamos en nuestra vida lo vamos a tener fruto de ¿qué? Lo merecemos. Fruto o a consecuencia de lo que hagamos. No simplemente como una decisión de parte de Dios
de manifestarnos su amor. Entonces comenzamos a servir en nuestras propias fuerzas. Voy a comentar mi propio testimonio. Como lo hablábamos en la reunión pasada, yo llevo más de 30 años, entre comillas, sirviendo al Señor. Pero tengo que reconocer que muchas veces lo hice en mis propias fuerzas. Lo hice como fruto de una pasión. Lo hice como fruto del anhelo que había en mi vida de ver vidas transformadas. Pero no era Cristo en mí. No, era César el que quería servir, era César el que quería ser, era César el que tenía planes, era César el que establecía los programas, los métodos, las estrategias para hacer las cosas. Es muy diferente cuando fruto de mi comunión con Dios, de una dirección divina, Dios me dice, haz esto, la agenda es esta, el proyecto está en esto, y aún tú te das cuenta de que no te faltan los recursos para lo que verdaderamente necesites. No van a faltar, porque es Dios, es el propósito de Dios el que se está cumpliendo. No es el plan de César, no es el propósito de César, no es la manifestación de César. Esto para decir de otra manera que el gran desafío para nuestras vidas y el resumen de lo que estamos aprendiendo es Cristo en mí, a través de mí, y lo ideal en lugar de mí. No sé si esto responde a la pregunta o aún confunda más. No, sí, sí, ¿Cómo quedó, sí. Marlene? Pues sí, muchas gracias. Digamos que le he entendido un poco que servicio sustituto tiene que ver con hacerlo con mis propias fuerzas, o sea, con servir en mis propias fuerzas, que hoy en día en muchas circunstancias uno tiene que volver con el Señor y decirle, Señor, ¿lo estoy haciendo en mis propias fuerzas o no? Sino que de pronto quería decir, cuando uno dice sustituto de, es de algo, ¿no? Ejemplo, como la muerte sustitutiva de Cristo fue que lo hizo en vez de nosotros. Entonces, ese sustituto es que estoy reemplazando el servicio por algo, o sea, el servicio no estoy reemplazando de pronto la identificación total o estoy reemplazando. Yo habría una palabra para decir sustituto de, porque servicio sustituto, pero sustituto de qué, o sea, ¿qué estaría sustituyendo? Es Creo que ahí tú donde... estás respondiendo muy bien en el sentido de que ese servicio se puede constituir en el sustituto de la entrega total y de la Ok, identificación con Cristo. ok, bueno, exacto. Gracias, esa era la aclaración. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora, esta que es mucho más real y que a la vez es como el desafío para nuestras vidas hoy. Cuando tenemos convicción de pecado, viene el proceso de salvación. Luego viene el proceso de servicio. Y se dan a la vez fruto de que nos hacemos conscientes por ese precioso milagro de iluminación del Espíritu Santo, la necesidad de una entrega total, compromiso, dedicación total, rendición, compromiso total, y la identificación con Cristo que viene en un momento dado. Y luego viene nuestro proceso de transformación, nuestro proceso de crecimiento en la gracia, porque cuando somos conscientes de
cómo Dios a través de su palabra me da verdades que yo necesito, como lo decía como lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en esa forma de presentarme como un sacrificio vivo, de ofrecer un culto racional, es entender que yo mismo debo permitir esa confrontación interna que se da en mi vida entre las mentiras que yo he venido admitiendo, dando lugar y fortaleciendo en mi mente para sustituirlas por la verdad de Dios. Cuando entiendo cómo, a la luz de Romanos 6, por ejemplo, cómo yo me identifico con Cristo en su muerte y en su sepultura, cómo me identifico también en su resurrección, cómo me identifico en su ascensión y cómo también, según lo que me expresa Efesios, yo estoy sentado con él en lugares celestiales, que comienzo a preguntarme a mí mismo que en mi mente es contrario a esas verdades, para desplazarlo, para quitarle lugar, pero es una responsabilidad mía, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que esto sea una realidad en mi vida. Creo que algo que me lleva a compartir esta temática es precisamente que como cristianos entendamos con claridad qué significa eso, qué significa ser cristiano, qué tengo en Cristo, qué soy en Cristo, qué significa una vida que manifiesta a Cristo. Porque muchos nos identificamos como cristianos, pero con palabras porque no sabemos lo que realmente ello significa, las implicaciones que tiene esa realidad. Ahora, algo que de pronto no nos gusta, y es comprender que dentro de este proceso también hay sufrimiento, también hay dolor. Como nos damos cuenta, está el proceso de salvación. Comenzamos nuestra vida en Cristo. Se da el proceso de entrega total, pero el proceso de identificación es después de bastante tiempo. Y puede ser que en nuestras vidas lo haya sido porque realmente no éramos conscientes de que hasta ahora no se había dado una identificación real en nuestras vidas. Y aquí es importante algo que puede llegar a suceder. Y es que Dios va aún a quitarnos todos los recursos, todo aquello que signifique esas muletas sobre las cuales nos apoyamos para dejar a Cristo de lado, para seguir adelante en nuestras vidas sin Cristo. No estoy hablando de nuestros pensamientos, sino de vida, de realidades de vida. Cómo Cristo cómo Dios Padre tiene que despojarnos para que realmente sea menos yo y Cristo el que venga a tomar el trono y se convierta al centro de nuestra vida. ¿Cuántas confrontaciones internas se tienen que dar para que realmente yo llegue a ser consciente de esa necesidad de identificarme con Cristo?
en nuestras próximas sesiones, cuando aprendamos sobre la aplicación de la cruz en nuestra vida cotidiana, veremos hasta qué punto puede llegar el Señor. Pero tengamos en cuenta una cosa: nuestro Dios no tiene un método donde fortalezca el yo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en ese diagrama del círculo sobre la vida carnal? Lo que sucede es que cuando se da esa problemática que miramos que se daba en el alma, muchas veces la psicología lo que hace es fortalecer el yo. La terapia de Dios es una terapia que hace es que el yo mengüe. Una y otra vez me va a llevar a instancias, a circunstancias de vida, que hasta que yo no sea consciente que mi vida no tiene sentido si sigue siendo egocéntrica, o prácticamente llegué a la conclusión, o soy egocéntrico o soy cristocéntrico, hasta que no lo viva, realmente Dios va a seguir con su terapia. Y en la vida de algunos va a ser muy dolorosa. En la vida de quienes se disponen realmente y son sensibles a la dirección de Dios, a cómo el Espíritu Santo nos guía y hacia dónde nos guía, va a ser menos doloroso y va a entender más lo que significa cuando yo cuento con la dirección de Dios, con los recursos de Dios, con la palabra de Dios, y anhelo realmente que en mi vida se viva su voluntad. Es una decisión personal, es un proceso que cada uno vivimos a nuestra propia velocidad y que estamos llamados a vivirlo, y que nadie lo puede vivir por mí. Por más que me ame, por más que quiera ver transformación y cambio en mi vida, es un proceso que solamente yo vivo y que solamente fruto de mis decisiones y vivencias va a ser una realidad. Bueno, muchas gracias. Chéverísimo. Muy bien. Muchas gracias. Todo esto nos desafía, ¿no? Nos desafía tremendamente. Yo estaba meditando ahorita y recordando lo que dice segunda de Pedro 3:18, y estaba leyéndola en esta versión, la Biblia al día, que dice: más bien crezcan en fortaleza espiritual y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea dada la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Y tenemos un desafío que se va evidenciando en el proceso del caminar de la vida cristiana. Y vida intercambiada tiene que ver con eso, ¿no? Vida intercambiada tiene que ver con el tema de que yo evidencio que realmente estoy en Cristo, como nos lo dice la palabra de Dios, porque voy viviendo todo un proceso de transformación. En algunos es más lento que en otros, uno ve como más evidencia mejor en unos, pero todo depende, es del hecho de ir avanzando, ¿no? Aquí en este pasaje específicamente está hablando de crecer. La versión tradicional dice: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. Y son dos cosas que están allí paralelas, que no las podemos descuidar. El crecimiento de la gracia, o en la gracia mejor, ese crecimiento en la gracia tiene que ver con el aprender a fortalecernos espiritualmente, producto de una relación personal que nosotros vamos cultivando constantemente con nuestro Señor y Dios. Y ese conocimiento de la verdad que cada día nos va haciendo a nosotros más claros en el entenderla para poderla vivir.
no se puede quedar solamente en la información, ¿no? Porque a veces pues nos quedamos en la información. Por eso yo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar de toda esta etapa, porque esta es la primera etapa, ¿no? Esta es la primera sección, como decimos, vida intercambiada es la primera sección de todo esto que es la vida en Cristo. Y queremos hacerlo inicialmente con líderes. ¿Por qué? Porque pues ya algunos hemos tenido la oportunidad de ser expuestos a toda esta reflexión, a toda esta enseñanza. Otros no, pero lo van a ir asimilando, pero también lo tenemos que compartir al resto, porque si no lo compartimos a los demás, si no edificamos a los demás en nuestra labor de discipulado, pues no vamos a tener cristianos auténticos, ¿sí? Cristianos que hagan, como dice aquí el nombre del seminario, pues una vida diferente, ¿no? Una vida intercambiada. Y ese es el desafío que tenemos, ¿sí? De entendernos a nosotros mismos. Y al entendernos a nosotros mismos, que eso es en otra la función de la espirituoterapia, como lo dice el doctor Solomon, es entender que hemos sido constituidos por Dios con una funcionalidad, ¿no? Y qué chévere recordar todo esto, ¿no? De la integralidad del ser, como nos lo dice ahí Primera de Tesalonicenses 5:23. Y esa integralidad del ser implica que nosotros desarrollemos identidad, una identidad que hemos adquirido, una identidad que se nos ha creado, producto de estar en Cristo. Yo enfatizo mucho la identidad en Cristo y yo la enfatizo en las dos direcciones, ¿no? Una persona que ha recibido el mensaje del Evangelio y ha dicho o ha expresado que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pues tiene que evidenciar esa identidad. Y esa identidad la evidencia, y valga la redundancia allí, identificándose con Cristo, pero también identificándose con su cuerpo, con su iglesia. Y es en esas dos líneas, en esa doble vía, ¿no? Es en Cristo y con la iglesia. O sea, uno no puede decir, yo creo en Jesucristo, pero no acepto lo que Dios tiene con su iglesia en este mundo, ¿sí? Y parte de lo que tiene con su iglesia en este mundo es que nosotros seamos hombres y mujeres que influenciemos allí donde Él nos ha colocado, que hagamos los discípulos que Cristo quiere para esta sociedad antes de que Él retorne. Y por eso implica, esa identidad implica que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, nuestras motivaciones, acciones, reacciones, todo esté centrado en Él. Y esa es la lucha, ¿no? Ahí hay una gran lucha en nosotros, ¿sí? A mí me gusta mucho una imagen, aunque no les agrada a todos, de Homero Simpson. Y Homero Simpson tiene a dos Homero Simpsons en forma de angelitos, el uno a un lado y el otro al otro lado en el hombro, ¿no? Y el uno es como un angelito y el otro es como un diablito, ¿no? Ahí los tiene y el uno le habla por un lado y el otro le habla por el otro. Y ese es como el ejercicio de la vida cristiana, ¿no? De poder aprender a lidiar con esa doble naturaleza que tenemos, la humana y la que hemos adquirido en Cristo. Muy chévere esto. Qué bueno que lo asimilemos y qué bueno que lo empecemos a vivir, pero también que lo compartamos.